La siguiente conferencia, a cargo del doctor Andrés Camacho, tiene como título Enfoque integral del feto malformado, la experiencia de la unidad materno-fetal de la clínica de la mujer. El doctor Camacho es ginecólogo de la Universidad del Rosario, es especialista en medicina materno-fetal de la Universidad del Rosario, es profesor de investigación en la Universidad Antonio Nariño y actualmente se desempeña como tesorero de la Asociación Bogotana de Perinatología. Le damos paso entonces al doctor Camacho en su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a este simposio. En los siguientes 20 minutos quiero mostrarles lo que es el enfoque integral del feto malformado, lo que hacemos aquí en la Clínica de la Mujer. Y quiero entonces comenzar con esta diapositiva. De pronto ya la conocen, es una publicación de JAMA del 2012. Aquí la artista es una paciente de 7 años que muestra acá cómo cuando asiste a la consulta, entonces vemos que ella va acompañada de su madre y vemos cómo el médico está en la parte de atrás digitando algunos datos en el computador y le da esta pintura al pediatra. Entonces el pediatra escribe este editorial en JAMA del 2012 y nos invita a reflexionar cómo muchas veces nosotros nos enfocamos más en la parte técnica de nuestra práctica médica, en el diagnóstico preciso, en el uso de las tecnologías, pero olvidamos lo más importante que es el paciente, que es la razón por la cual nosotros decidimos estudiar medicina. Entonces, el enfoque del feto malformado que hacemos aquí en la Clínica de la Mujer realmente tiene este enfoque dirigido a la paciente, dirigido a la familia. Sabemos que es un momento muy difícil para la paciente y tratamos de que por todos los medios tengamos el mejor resultado perinatal, pero también tenga la paciente la mejor experiencia de su embarazo en estas condiciones difíciles. Bien. Vamos a comenzar entonces con una cápsula epidemiológica para entender algunos aspectos importantes. ¿Qué son los DALI o también los ABAT, como están traducidos en español? Que son los años de vida ajustados por discapacidad. Imaginemos que cualquier persona sufre una enfermedad cualquiera, y entonces va a tener unos años de discapacidad asociados a esta enfermedad y va a tener unos años de pérdida si sufre de una muerte prematura como consecuencia de esta enfermedad. Entonces, la suma de estos años de muerte prematura y los años de discapacidad nos van a dar los DALI. ¿Por qué son importantes los DALI? Porque nos permiten a nosotros comparar diferentes enfermedades en su impacto en salud pública. Entonces, vamos a poder comparar, entre comillas, peras con manzanas. ¿Qué tiene más impacto? ¿Una cardiopatía congénita o la enfermedad por COVID, por ejemplo? Y entonces, de esta manera, vemos aquí las 10 primeras causas de DALI en Colombia y vemos cómo sigue siendo la violencia el que más DALI nos causa y seguido de la enfermedad cardiovascular. Pero entonces busquemos aquí dónde está la parte de las enfermedades congénitas. Entonces vemos aquí cómo está en el 8º lugar. Vemos cómo se han calculado que las enfermedades congénitas van a producir entre 23 y 38 millones de DALIs y esto está entonces produciendo un impacto importante en salud pública, más allá de enfermedades como preeclampsia, como diabetes, que nos preocupan bastante, pero si miramos acá en la comparación con otras enfermedades, las enfermedades congénitas realmente tienen un papel o un lugar muy importante. Bien, en Colombia entonces la prevalencia de enfermedades congénitas es más o menos de 113 por cada 10.000 recién nacidos vivos, pero en esta son responsables del 23% de la mortalidad infantil. Vemos aquí cómo la mortalidad por defectos congénitos en menores de 5 años en Bogotá ha venido bajando. Hacia el año 2020 estamos más o menos en 29 por cada 1.000 recién nacidos vivos. Y este es la importancia de hacer un diagnóstico prenatal de las malformaciones congénitas. Bien, entonces aquí en esta gráfica que nos muestra el impacto en las diferentes partes, esto es específicamente para el diagnóstico prenatal de cardiopatías, pero
puede ser extrapolable a cualquier malformación que nosotros diagnosticamos. Vemos que el primer impacto es que nos va a producir un impacto en la calidad de vida de este feto y de este individuo que está por nacer. Obviamente, un impacto importante en la familia y el estrés que produce este diagnóstico. Y alivianar este estrés y poder prepararse para el momento del parto y tener un parto en las mejores condiciones. Para nosotros que hacemos diagnóstico prenatal, consideramos que es una razón suficiente para hacer diagnóstico prenatal. Hemos tenido casos de malformaciones muy complejas o muchos casos de alteraciones genéticas congénitas que logramos diagnosticar y la pareja nos dice, bueno, yo definitivamente quiero continuar con el embarazo, voy a tener mi bebé con estas condiciones, y esto es muy valiente y es parte de lo que logramos con el acompañamiento del diagnóstico prenatal y es parte de las funciones del diagnóstico prenatal. Obviamente habrán algunas parejas que decidan que van a hacer terminación del embarazo. Consideramos que es parte de sus derechos reproductivos y aquí en la clínica pues asesoramos para hacer la ruta de que logre esta decisión si así lo considera. Otra parte muy importante que hacemos en el diagnóstico prenatal es determinar posibles anomalías asociadas que pueden influenciar en su pronóstico tanto de morbilidad como mortalidad, tanto prenatal como postnatal. Determinar si es candidata a intervenciones prenatales que puedan mejorar su pronóstico de mortalidad y morbilidad perinatal y obviamente la programación del parto. Hay muchas patologías que se van a beneficiar de algunas intervenciones, el manejo de la vía aérea, el desarrollo de una cesárea exit, que nos pueden mejorar e impactar de manera importante la mortalidad. Muchas veces preparar el equipo para el nacimiento de un feto con complicaciones o determinar si este feto requiere de un traslado temprano va a impactar de manera importante en la mortalidad de este feto. Entonces, esto es parte de la importancia que nosotros hacemos en parte en el diagnóstico prenatal. Este metaanálisis del 2016 que muestra el impacto que tiene el diagnóstico prenatal de cardiopatías sobre la mortalidad, nos muestra cómo puede disminuir definitivamente el realizar el diagnóstico prenatal en algunas cardiopatías, específicamente en la exposición de grandes vasos. El impacto es importante en la disminución de la mortalidad. No ocurre para todas las cardiopatías. Vemos aquí como algunas alteraciones, como las obstrucciones del tracto de salida izquierdo. Definitivamente no vamos a lograr impactar mortalidad con el diagnóstico prenatal. Y también esto es importante que podamos transmitírselo a la paciente. El hecho de que podamos decir hasta dónde podemos llegar, hasta dónde la medicina hoy en día llega, es importante que es parte de la asesoría del diagnóstico prenatal. Bien, entonces les voy a contar qué hacemos aquí en la Clínica de la Mujer. Lo primero es cuando hacemos el ultrasonido temprano, lo hacemos con un enfoque anatómico. No solamente miramos lo que obviamente debemos mirar dentro de las guías de la ISOP, de la ecografía temprana, mirar el número de embarazos, mirar si hay alguna complicación importante, pero también miramos anatomía y podemos ver cómo podemos hacer diagnósticos de alteraciones anatómicas importantes en este momento del embarazo que incluso nos lleva a tomar decisiones terapéuticas o decisiones médicas en embarazos tan tempranos. Obviamente, la ecografía más importante para nosotros en el diagnóstico de malformaciones viene a ser la ecografía de la semana 11-14. Como ya nos contó Marcela, no solamente hacemos la parte del diagnóstico de las alteraciones cromosómicas, donde en nuestro protocolo hacemos todos los marcadores secundarios de aneuploidías y hacemos un tamizaje integrado de alteraciones, pero también nos hemos propuesto hacer un protocolo extendido de la anatomía fetal, más allá de las prácticas que propone la ISOC, en el cual vamos a buscar una valoración muy específica de la anatomía fetal en cada uno de sus sistemas para poder llegar a diagnósticos de alteraciones y malformaciones en este momento. Vemos que entonces la ecografía de tamizaje que hacemos en la semana 11-14 junto con el Doppler de arterias uterinas y la cervicometría es un examen especializado que más o menos nos puede tomar de 45 a 60 minutos
su realización aquí en la Clínica de la Mujer. Entonces, esto nos ha permitido pues realizar una serie de diagnósticos de malformaciones en cada uno de los sistemas y de acuerdo a esto pues vamos a tener que este protocolo específico para cada una de las malformaciones. Pero entonces vemos cómo la ecografía 1114 estaríamos en capacidad de detectar entre el 70 y el 80% de todas las malformaciones susceptibles de diagnóstico ecográfico. Entonces, por eso, para nosotros esta ecografía es sumamente importante. Como decía Marcela, no todas las alteraciones se pueden diagnosticar en este momento y también tenemos una lista de malformaciones que en la literatura dicen no se pueden diagnosticar en este momento. Alteraciones como obstrucciones intestinales, como lidros, usualmente son de aparición más tardía y también esto es parte importante de la información que debemos dar a nuestra paciente para que haga todo el seguimiento del embarazo y toda la parte del protocolo de diagnóstico de malformaciones congénitas. Bien, entonces de esta manera llegamos a la segunda ecografía de tamizaje para alteraciones anatómicas, que es nuestra ecografía de detalle anatómico. Ofrecemos una ecografía detallada entre la semana 18 y 22, en la cual miramos, también tenemos una lista de chequeo por cada uno de los sistemas y vamos a mirar de una manera muy importante cada uno de las anatomías fetal en este momento. Y esto nos ha permitido, pues entonces también hacer diagnósticos importantes a cada uno de los sistemas que vamos a valorar en este momento. Pero lo que yo les quiero, bueno, las tasas de detección en ultrasonido. De esta manera, como la hemos planteado con una ecografía 1114 y una ecografía detallada en la semana 18 a 22, tiene sensibilidades muy disímiles en la literatura. Van desde sensibilidades tan bajas como 14% en población de bajo riesgo, hasta sensibilidades tan altas como el 99% en poblaciones seleccionadas. En Colombia hay varios estudios y en general estamos más o menos con un 32% de sensibilidad de la ecografía para el diagnóstico de alteraciones congénitas. Bien, pero lo que les quiero mostrar es el protocolo de manejo que utilizamos aquí en la unidad de medicina materno-fetal de la Clínica de la Mujer del feto malformado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bien. Entonces, parte de lo que podemos valorar en este momento es que me salió una foto que era importante. Ok. Podemos realizar esto porque tenemos un conjunto de especialistas, somos 15 especialistas en medicina materno-fetal, lo cual nos convierte en una de las unidades más grandes de medicina materno-fetal en el país. Y vemos que en cada turno hay por lo menos 3 especialistas en medicina materno-fetal que están presentes en la clínica. Entonces, cuando uno de estos especialistas de medicina materno-fetal hace el diagnóstico de alguna de las malformaciones fetales, lo primero que hace es que se apoya en un segundo especialista de medicina materno-fetal para dar este diagnóstico, que es el primer momento en el cual hacemos la asesoría genética. ¿Por qué esto? Porque queremos que el diagnóstico sea lo más preciso posible y que tengamos la mejor y mayor información posible para dar en este momento. Y es que dentro de las psiquis de la materna, no importa que sea una médica con toda la información posible, dentro de su constructo psicológico no cabe la posibilidad de que su feto esté mal formado. Entonces, para nosotros es muy importante este primer momento poder dar la mejor información y la más completa información. Y por eso utilizamos este método en el cual 2 especialistas vamos a dar el diagnóstico en este primer momento. Obviamente, acá la paciente no va a ser susceptible de captar toda la información que nosotros le queremos brindar y por eso hacemos que en nuestro protocolo el segundo paso es una valoración de una segunda opinión en el cual 2 especialistas senior en medicina materno-fetal, usualmente aquí está nuestro jefe, el doctor Molina y la doctora Marcela, que son los que tienen una muy amplia experiencia en esto, nos van a dar esta segunda opinión en el acá llega la paciente que ya ha aceptado un poco más su diagnóstico, ya ha investigado en Google, ya tiene preguntas. Entonces, esta segunda asesoría va a ser mucho más útil para la paciente.
De esta segunda valoración, en la cual se presenta la ecografía completa y la asesoría por parte de medicina materno-fetal, pues van a salir el tercer paso de nuestro protocolo, que es la realización de exámenes complementarios. Entonces, en la clínica ofrecemos todos los tipos de procedimientos invasivos que sean necesarios para el diagnóstico de la paciente, desde la biopsia de vellosidades coriales por la amniocentesis, cordocentesis, que utilizamos cada vez menos, hasta la fetoscopia. Y de acuerdo al caso, pues vamos a poder realizar también vesicocestesis o toracocentesis de acuerdo a la patología específica de cada uno de los fetos. Dentro de los exámenes complementarios, obviamente, como ya dijimos, ofrecemos todo el panel de diagnóstico genético, desde el cariotipo convencional hasta paneles específicos por malformaciones, paneles específicos para diagnóstico de cardiopatías congénitas o para displasias musculoesqueléticas o microarreglos de acuerdo a cada uno de los casos que sea necesario. Dentro del diagnóstico de infección, pues ofrecemos las pruebas serológicas y las pruebas en PCR en líquido amniótico que sean del caso. Y ofrecemos una serie de estudios ecográficos complementarios. Nosotros creemos que la malformación más difícil de diagnosticar es la segunda malformación. Entonces, a todo paciente que encontramos una malformación le ofrecemos de manera rutinaria la realización de una neurosonografía y una ecocardiografía fetal y una serie de estudios ecográficos complementarios dependiendo de la patología en la cual estamos diagnosticando, estamos tratando. Entonces vamos a hacer Doppler, vamos a hacer su seguimiento con unas pruebas de función y de bienestar fetal que sean pertinentes. El cuarto paso de nuestro protocolo es la realización de interconsultas prenatales. Y entonces, aquí para nosotros es muy importante que la paciente, a pesar de que el equipo de medicina materno-fetal está en capacidad de dar una asesoría completa sobre el diagnóstico y el pronóstico, invitamos a que la paciente tenga unas interconsultas prenatales con servicios claves para el manejo de su patología. Y es aquí entonces como tenemos la interconsulta con cardiología pediátrica, en donde no solamente se va a reevaluar y se va a hacer el diagnóstico, sino que se va a dar las pautas de manejo de cuál es el pronóstico de este feto, cuál es el posible manejo, cuáles son las intervenciones tempranas que requiere, si requiere un traslado temprano o si sus intervenciones son tardías. Todo esto va a salir de la interconsulta con cardiología pediátrica. Pongo aquí dentro de las interconsultas a radiología. Muchas veces el diagnóstico lo vamos a tener que complementar con una resonancia magnética, pero nosotros no simplemente cumplimos con solicitar el examen, sino que hemos encontrado muy valioso la comunicación que podemos establecer con el servicio de radiología. Sin meternos en el campo de hacer un informe radiológico, pero sí el poder hablar con los radiólogos nos ha aumentado la sensibilidad para diagnósticos muy precisos y malformaciones muy sutiles, sobre todo el campo del sistema nervioso fetal. Entonces lo coloco como una interconsulta más que simplemente como pedir un examen y valorar su resultado. Obviamente el ortopedista pediátrico nos va a dar una información muy importante en casos muy comunes como es el pie equinovaro, pero en casos más retadores como el manejo de displasias musculoesqueléticas, pues nos apoyamos por el servicio de ortopedia. Muy importante en neonatología, el manejo que se va a dar al feto, manejo de la vía aérea, por ejemplo, e invitar a que la pareja pueda conocer el servicio de neonatología, que vayan y conozcan nuestra unidad de cuidado intensivo neonatal. Es muy importante y las pacientes nos lo han manifestado de esa manera que nos agradecen cuando ya han podido conocer esto de manera prenatal, cuál va a ser el manejo, o si estamos ante la inminencia de un parto pretérmino, cómo va a ser el manejo por parte de neonatología. Esto ha sido muy, muy importante. Bien, después de esto, hacemos una junta multidisciplinaria. Esta es una junta que hacemos de manera mensual, en la cual nuevamente nos reunimos los 16 especialistas en medicina materno-fetal. Aquí está el médico obstetra tratante de la paciente, que sigue siendo el que va a liderar todo el proceso de su
control prenatal y del manejo hasta el momento del parto. Aquí es muy importante para nosotros la parte de enfermería y la parte de trabajo social que siempre nos acompañan en estas juntas para poder hacer un manejo multidisciplinario. Y obviamente de sus especialidades como cirugía pediátrica que sean del caso, pues van a estar presentes en estas juntas de manejo multidisciplinario. De esta junta, como paso 6, coloco la realización del acta, porque sale un documento en el cual nos va a decir a nosotros cuál es nuestra ruta de manejo, cuál es nuestro plan de manejo. Aquí no solamente hacemos cuál es el diagnóstico, cuál es la posible etiología del diagnóstico, también vamos a hablar de grado de incertidumbre, porque muchas veces no podemos decir, bueno, 100% esto va a salir así, o hay esta posibilidad de que este diagnóstico sea o no confirmado, o hay esta posibilidad de que, por ejemplo, las discapacidades neurológicas tenemos un grado de incertidumbre, y esto también es importante informarlo, y de así queda en nuestro documento. Y para eso también, entonces, la otra gran importante es el plan de manejo, establecer el plan de manejo, la edad gestacional en que vamos a realizar la terminación del embarazo, si necesitamos la preparación de un equipo quirúrgico o de un equipo multidisciplinario en ese momento, eso también pues queda como parte de el acta de la Junta de Malformaciones. Por último, el seguimiento. Entonces, aquí el seguimiento no solamente queda en el obstetra tratante, sino que hacemos un seguimiento multidisciplinario en el cual está el obstetra, el especialista en medicina materno-fetal y psiquiatría perinatal, que para nuestra clínica es muy importante el apoyo que hace psiquiatría perinatal para este tipo de pacientes, para una mejor aceptación y para todo el proceso. En algunos casos, va a ser necesario procedimientos prenatales, como decíamos, aquí ofrecemos la fetoscopia, terapia fetal, el logo de la invitación de nuestro simposio, una foto ahí que a veces me costó mucho trabajo entenderla, ahí es uno de los casos que hemos manejado aquí de terapia EXIT en un feto con un problema de vía aérea difícil. Bien, ya en los últimos minutos les voy a mostrar cuál es la experiencia que tenemos aquí en la Clínica en la Mujer, para la cual hemos revisado en los últimos 3 años. Más o menos tenemos unos 300 partos al mes, tenemos una incidencia reportada de 67 por 10,000 nacidos vivos de malformaciones congénitas. Y vemos aquí entonces cómo dentro de las que tienen diagnóstico prenatal, nuestros dos sistemas más importantes siguen siendo las cardiopatías y las alteraciones del sistema nervioso como las dos alteraciones más importantes diagnosticadas prenatalmente. Cuando buscamos entonces en la base de datos de diagnóstico postnatal, vemos que alteraciones musculoesqueléticas son las que llevan la pauta en la primera alteraciones encontradas con diagnóstico postnatal. ¿Y esto por qué? Bueno, lo primero, somos una unidad de referencia. Muchas veces nos llegan pacientes para hacer el diagnóstico y son atendidas en sus centros de primarios. Y también vamos a tener en cuenta que aquí encontramos muchas, por ejemplo, una agenesia de una falange, alteraciones pequeñas en el pabellón auricular o anomalías funcionales que no son susceptibles del diagnóstico ecográfico prenatal. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta y por eso nos tenemos este momento. En los últimos 3 años, entonces, hemos tenido 148 casos de malformaciones congénitas, una edad promedio de 31 años y una edad de diagnóstico de los 24 semanas con diagnósticos tan tempranos como la semana 10, diagnósticos tardíos como semana 38. Vemos que alteraciones de corazón siguen siendo la más importante, seguida del sistema nervioso y alteraciones renales en tercer lugar. Dentro de las alteraciones del sistema nervioso, la ventriculomegalia es la primera que lleva la primera causa que encontramos nosotros de malformaciones, y la comunicación interventricular es la primera causa de cardiopatía que nosotros diagnosticamos. Esto va muy de acuerdo con las guías internacionales o con otras series de casos. Entonces, en último, quería invitarlos a que esta es la
motivación por la cual nosotros hacemos en medicina, en la clínica de la mujer, diagnóstico prenatal. Es poder tener el mejor resultado perinatal posible, por eso involucramos a diferentes especialidades, pero siempre el eje de nuestro ejercicio es la paciente, es el feto como pacientes. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que quería mostrarle de lo que hacemos nosotros aquí en diagnóstico prenatal en la clínica de la mujer. Doctor Camacho, muchísimas gracias por su presentación. Se abre el canal de preguntas del auditorio. Y mientras esto, quisiera preguntarle con respecto al manejo en el protocolo del duelo perinatal de nuestras pacientes, los enfoques, el manejo, ¿qué opinión tiene usted con respecto a ello? Listo. Ok, bueno, para nosotros el duelo perinatal es muy importante. Vemos que hay veces tenemos pérdidas muy tempranas o diagnósticos muy tempranos en los cuales de pronto se subestima el impacto emocional que puede tener sobre la paciente, ¿sí? Vemos incluso, por ejemplo, simplemente un aborto temprano y él pasa como desapercibido por tanto el personal médico y muchas veces por el personal, y esto puede causar fracturas importantes incluso en la pareja. Entonces, somos muy sensibles a que debamos siempre apoyarnos y esto se nos convierte muchas veces en una urgencia. Para nosotros el manejo perinatal y por eso utilizamos siempre el apoyo de psiquiatría perinatal y como te digo se vuelve una urgencia porque en un momento dado estos pues ocurre en cualquier momento y llamamos de manera urgente, no esperamos pues a una consulta programada, sino que realmente dentro del servicio de urgencias consideramos el apoyo de psiquiatría muy importante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Camacho. Muchas gracias nuevamente a los panelistas del módulo, primera sesión. Y a continuación los invitamos a todos a la visita virtual de la muestra comercial. No sin antes nuevamente agradecer muy especialmente a nuestros patrocinadores, la Federación Nacional de Perinatología y Medicina Materno-Fetal, Sanofi Pasteur, Roche, Philips, Grupo Amarey Nova Medical, General Electric Healthcare, STEM Banco de Células de Cordón Umbilical, el Centro de Diagnóstico en Genética Humana y Reproductiva Genetics, Ecoamérica, y me informan que a las 9:55 los esperamos para continuar nuestro simposio utilizando el link que previamente utilizaron. Entonces, nuevamente a todos, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en unos 30 minutos. Gracias.